Mi padre quiso cambiar su testamento a favor de su nueva esposa, pero cuando su plan falló, sufrió las consecuencias. Mi padre nunca fue un hombre fácil de tratar. Desde que tengo memoria, siempre tuvo esa actitud distante, imponente, como si todo lo que dijera fuera una orden que debía cumplirse sin cuestionamientos. Mi madre solía equilibrar un poco su carácter, pero después de que ella murió, cuando yo tenía 15 años, cualquier atisbo de humanidad que él pudiera haber tenido desapareció por completo. Se convirtió en un hombre obsesionado con su trabajo, con su empresa, con el dinero, con el poder. Su única forma de comunicarse conmigo era a través de expectativas y críticas. Nunca mostró interés en mis logros ni en lo que yo quería para mi vida. Para él, yo solo debía seguir su camino o, de lo contrario, no valía la pena prestarme atención. Aún así, durante años intenté mantener una relación, aunque fuera superficial. Sabía que nunca sería el tipo de padre que expresaría afecto, pero al menos intenté ganarme un poco de su respeto. Estudié en las mejores escuelas, me aseguré de destacar académicamente y, cuando llegó el momento, incluso acepté trabajar en su empresa. Creyendo ingenuamente que eso podría hacer que me viera como algo más que un simple heredero. Pero no importaba cuánto me esforzara, siempre encontraba una razón para menospreciarme, para hacerme sentir como si nunca fuera suficiente. Si no puedes ser mejor que yo, no mereces nada, dijo una vez, cuando rechacé un proyecto que consideraba poco ético. En su mundo, la moral y la dignidad eran lujos de los débiles. Pero si hay algo que aprendí de él, es que los hombres como él solo entienden el lenguaje del poder y la traición. Y lo aprendí de la manera más cruel. Cuando cumplí 27, mi padre hizo algo que me dejó claro que nunca fui más que un obstáculo en su vida. Se casó con una mujer mucho más joven, una exmodelo llamada Valeria, que, desde el primer momento, dejó en evidencia cuáles eran sus verdaderas intenciones. No hacía ningún esfuerzo por ocultar su ambición. Siempre con prendas de diseñador, joyas llamativas, una actitud altanera y una sonrisa que solo se mostraba cuando había algo costoso de por medio. En las pocas ocasiones en las que coincidíamos en reuniones familiares, ella apenas me dirigía la palabra. Cuando lo hacía, eran comentarios condescendientes o miradas que dejaban claro que no me consideraba más que un estorbo. No me sorprendió que mi padre, cegado por su propia arrogancia y su necesidad de demostrar que aún tenía control sobre su vida, se enamorara de alguien como ella. Lo que sí me tomó por sorpresa fue cuando descubrí que, después de casarse, comenzó a mover dinero, propiedades y acciones a su nombre. Al principio, pensé que solo se trataba de generosidad excesiva, que simplemente quería asegurarse de que ella estuviera cómoda. Pero cuanto más investigaba, más evidente se hacía la verdad, estaba preparando el terreno para modificar su testamento y desheredarme. Ese día, cuando encontré los documentos que confirmaban sus intenciones, sentí una mezcla de rabia, incredulidad y un dolor que no esperaba. No porque me importara el dinero en sí, había aprendido a valerme por mí mismo sin depender de él. Pero aquello era algo más profundo. Era la confirmación de que nunca me vio como su hijo, sino como una carga, como alguien prescindible, como si su propio legado pudiera borrarme con un simple cambio de papeles. Lo enfrenté, buscando alguna explicación, algo que me hiciera entender qué había hecho para que me viera con tanto desprecio. Pero su respuesta fue más cruel de lo que imaginé. Dijo que Valeria merecía todo porque sabía cómo hacerlo feliz, porque lo entendía, porque no era un inútil que solo esperaba recibir algo sin ganárselo. Y aunque cada palabra suya fue como un golpe, lo que más me hirió fue la frialdad con la que lo dijo, como si en su mente ya me hubiera eliminado de su vida, como si realmente creyera que podía reemplazarme sin consecuencias. Pero lo que mi padre nunca entendió es que no heredé solo su sangre, sino también su capacidad para jugar sucio. No lo sabía aún, pero aquel día, cuando me miró con desdén y me dejó claro que no tenía lugar en su mundo, selló su propio destino. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo le entregaba todo a una mujer que solo estaba esperando el momento para devorarlo entero. Iba a esperar, a mover mis propias piezas, a preparar el golpe con paciencia. Mi padre creía que tenía el control absoluto de la situación. Pero lo que no sabía era que su castillo de naipes estaba por derrumbarse. Y yo sería el que soplaría la primera ráfaga de viento. Actualización 1.
Pasaron varios meses desde aquel enfrentamiento con mi padre, y aunque mi rabia no había disminuido, entendí que la mejor venganza no sería reaccionar impulsivamente. Sabía que si quería verlo caer, debía ser meticuloso, paciente y estratégico. Así que me dediqué a observar, a analizar cada movimiento suyo y de Valeria, a entender cómo estaban estructurando su relación financiera. Y lo que descubrí solo confirmó mis sospechas. Ella no era simplemente una esposa disfrutando de los privilegios de un matrimonio con un hombre rico, ella estaba tejiendo una red, asegurándose de que, cuando llegara el momento adecuado, él no tuviera escapatoria. Durante ese tiempo, hice algo que probablemente a mi padre jamás se le habría ocurrido, empecé a socializar con sus socios de negocios, con los empleados de confianza que llevaban años trabajando para él, con los abogados y contadores que habían manejado su fortuna desde antes de que yo naciera. No fue difícil, porque muchos de ellos me conocían desde niño y aún recordaban a mi madre con respeto. Sabían quién era Valeria y, aunque ninguno lo decía en voz alta, estaba claro que nadie confiaba en ella. Uno de los contadores, un hombre llamado Héctor que había trabajado con mi padre durante décadas, fue quien me dio la primera pista real de cómo mi padre estaba manejando sus bienes. En una conversación casual, mencionó que recientemente había habido movimientos extraños en algunas cuentas, traspasos de grandes sumas a nombre de Valeria, así como la transferencia de propiedades y acciones. No era ilegal, mi padre tenía derecho a hacer lo que quisiera con su dinero, pero era evidente que estaba asegurándose de que todo quedara en manos de su esposa lo antes posible. Cuando le pregunté a Héctor si esas transferencias podían revertirse en caso de que algo saliera mal, su respuesta fue simple pero demoledora: una vez que los activos estaban a nombre de Valeria, mi padre perdía todo derecho sobre ellos. Es decir, si ella decidía dejarlo, se llevaría absolutamente todo. Y mi padre, en su infinita arrogancia, no se daba cuenta del peligro en el que se estaba metiendo. Ese conocimiento cambió por completo mi estrategia. Ya no solo estaba esperando su caída, ahora podía acelerar el proceso. Pero antes de actuar, necesitaba una forma de asegurarme de que, cuando llegara el momento, yo pudiera evitar que Valeria simplemente desapareciera con toda la fortuna. Fue entonces cuando recordé algo que podría ser mi arma definitiva, una antigua cláusula en los estatutos de la empresa familiar. Años atrás, cuando mi abuelo aún dirigía la compañía, se estableció una regla para evitar que alguien pudiera tomar el control total sin la aprobación de la junta directiva. La cláusula decía que cualquier transferencia de acciones que pudiera comprometer la estabilidad de la empresa debía ser aprobada por un consejo de socios. Esto significaba que, si mi padre intentaba darle a Valeria el control de su parte de la empresa, habría una ventana de oportunidad para impugnar la decisión. No era una solución inmediata, pero sí un punto de presión. Si lograba reunir el apoyo de algunos socios clave, podría impedir que Valeria tomara el control total. Y si mi padre seguía adelante con su plan sin considerar las implicaciones legales, podría terminar en un lío financiero del que no podría salir fácilmente. Pero no podía apresurarme. Tenía que ser sutil, dejar que mi padre y Valeria siguieran creyendo que todo estaba bajo su control. Así que mantuve la calma, fingí indiferencia y, en lugar de oponerme abiertamente, me mostré complaciente. Dejé que mi padre pensara que había ganado, que había roto cualquier resistencia de mi parte. Incluso fingí distanciarme aún más, como si finalmente hubiera aceptado mi papel de hijo indigno que no merecía su legado. Mientras tanto, en las sombras, seguía acumulando información. Cada factura, cada contrato, cada acuerdo que mi padre firmaba sin leer detenidamente, cada conversación descuidada que Valeria tenía con sus amigas en reuniones sociales. Todo lo que pudiera usar en su contra cuando llegara el momento adecuado. La ironía es que mi padre siempre decía que los negocios eran como el ajedrez, que solo los que sabían pensar varios movimientos adelante podían ganar. Pero esta vez, yo era el que jugaba con ventaja. Actualización 2. Pasaron 6 meses desde que descubrí las transferencias y el peligro inminente en el que mi padre se estaba metiendo, y durante ese tiempo, no hizo más que cavar su propia tumba sin darse cuenta. Su obsesión por Valeria lo había convertido en un hombre aún más arrogante y despreciativo, no solo conmigo, sino con todos a su alrededor.
Cualquier socio que le insinuara que estaba tomando decisiones apresuradas o que debía proteger mejor su patrimonio era inmediatamente descartado como anticuado o inseguro de sí mismo. Incluso Héctor, el contador que llevaba más de 30 años manejando sus finanzas, fue reemplazado por un asesor más joven y complaciente, alguien que no cuestionaría sus movimientos y solo asentiría ante cualquier capricho. Desde mi posición, observé con calma mientras su ego lo empujaba hacia el desastre. Había algo casi poético en verlo rodearse de aduladores que solo fingían lealtad mientras él se aferraba a la idea de que tenía el control. Lo más irónico era que, en su intento de demostrar que aún era un hombre poderoso y deseable, no hacía más que volverse un blanco fácil para quienes sabían explotar sus debilidades. Valeria, por supuesto, jugaba su papel a la perfección. Se mostraba atenta en público, siempre aferrada a su brazo, sonriendo en las reuniones y repitiendo frases calculadas para alimentar su orgullo. Pero en privado, empezaban a aparecer pequeñas señales de desgaste. Ya no tenía la misma paciencia que al principio, ya no se molestaba en disimular su impaciencia cuando hablaban de negocios, y en más de una ocasión. Algunos empleados la escucharon suspirar con fastidio cuando él intentaba impresionarla con alguna historia de sus días de juventud. Yo sabía que el dinero era lo único que la mantenía allí. Y cuando empecé a manipular esa variable, fue cuando las grietas en su relación se hicieron más evidentes. El primer movimiento fue sutil. Utilicé mis contactos dentro de la empresa para provocar retrasos en ciertos pagos y movimientos financieros. Nada lo suficientemente alarmante como para que mi padre sospechara de mí, pero sí lo suficiente para que Valeria comenzara a notar que el flujo de dinero no era tan constante como antes. Un par de tarjetas de crédito rechazadas aquí y allá, un retraso en la compra de una nueva joya, una espera más larga de lo habitual para recibir dinero en sus cuentas personales. Pequeñas molestias que, sumadas con el tiempo, empezaron a hacerla dudar. Luego vino la segunda fase, alimentar sus inseguridades. Sabía que, en el fondo, Valeria nunca había estado completamente segura de cuán estable era realmente la fortuna de mi padre. Él tenía la costumbre de exagerar sus logros, de hacer parecer que todo estaba bajo control incluso cuando había problemas financieros. Así que me aseguré de que escuchara ciertos rumores, pequeñas insinuaciones cuidadosamente plantadas en conversaciones con personas cercanas a ella. No de manera directa, por supuesto, sino con ese tono de confidencialidad que hace que la gente sienta que ha descubierto algo por su cuenta. En una de las reuniones sociales a las que asistía con otras esposas de empresarios, dejé que se filtrara el comentario de que algunas inversiones de mi padre no estaban rindiendo como antes, que ciertos contratos importantes estaban en riesgo, que la empresa estaba enfrentando problemas de liquidez. Nada concreto, nada que pudiera ser confirmado de inmediato, pero suficiente para plantar la semilla de la duda. El efecto fue inmediato. Poco después, Valeria comenzó a hacer preguntas más insistentes. No directamente a mi padre, porque sabía que él jamás admitiría debilidad, sino a personas cercanas a él. A sus nuevos asesores financieros, a amigos de la familia, a otros empresarios. Y cuanto más preguntaba, más encontraba respuestas vagas, evasivas o inconsistentes, lo que solo alimentaba su paranoia. Fue entonces cuando su actitud hacia mi padre cambió. Ya no se mostraba tan afectuosa en público. Comenzó a evitarlo en reuniones, a mostrarse distraída cuando él hablaba, a excusarse con más frecuencia para no acompañarlo a eventos. Mi padre, por supuesto, notó el cambio, pero en su mente arrogante, nunca se le ocurrió que podía estar relacionado con su dinero. En su visión del mundo, él era intocable, el hombre que todo lo controlaba. Así que en lugar de ver la realidad, asumió que simplemente Valeria se estaba volviendo caprichosa, que necesitaba ser reconquistada, y redobló sus esfuerzos para impresionarla. Fue patético verlo intentar recuperar su atención con más regalos, con más cenas en restaurantes exclusivos, con más muestras de poder que en realidad solo servían para acelerar el proceso. Porque cada vez que gastaba más dinero en ella sin preocuparse por la estabilidad de su situación financiera, se volvía más vulnerable. Y entonces, sin que él lo supiera, Valeria empezó a moverse en la dirección que yo esperaba. Alguien me informó que había empezado a hacer discretas consultas sobre propiedades en el extranjero, específicamente en Europa.
También había incrementado drásticamente sus visitas a un conocido joyero que trabajaba con clientes que necesitaban vender piezas de alto valor sin dejar rastros. Era evidente que estaba preparando una vía de escape, asegurándose de que, cuando el momento llegara, pudiera irse con el mayor botín posible. Pero lo que ella no sabía era que yo también tenía información sobre cada uno de sus movimientos. Aún no era el momento de actuar. Todavía faltaban piezas por mover en este juego. Pero ya no había duda, la traición estaba en camino, y cuando llegara, yo me aseguraría de que la caída de mi padre fuera aún más humillante de lo que jamás habría imaginado. Actualización 3. Pasó poco más de un año desde que mi padre decidió que Valeria era la única digna de su fortuna, y en ese tiempo, todo lo que construyó con su arrogancia empezó a desmoronarse. No de golpe, no con un gran escándalo público, sino con la lenta e inevitable erosión que sufren aquellos que se creen invulnerables. Yo solo tuve que observar, intervenir en los momentos precisos y esperar a que la podredumbre hiciera su trabajo. Valeria, como lo había anticipado, ya no tenía la paciencia para seguir con la farsa. Sus ausencias se hicieron más largas y frecuentes. Antes, siempre tenía la excusa perfecta para evitar eventos con mi padre, pero ahora ya ni siquiera se molestaba en justificar sus desapariciones. Cuando estaba con él, su expresión reflejaba aburrimiento, fastidio. Cualquier persona con un mínimo de sentido común habría notado que su interés se estaba desvaneciendo, que su lealtad solo duraba mientras el dinero fluía sin problemas. Mi padre, en cambio, seguía completamente ciego. Aunque había notado su cambio de actitud, su solución seguía siendo la misma: gastar más, ofrecer más, demostrarle que aún tenía recursos y poder. Un fin de semana la llevó a París, otro la sorprendió con un collar de diamantes, luego compró una villa en la Toscana que apenas visitaron 2 veces. Pero por cada regalo que le daba, ella se alejaba más. Lo que él nunca se preguntó fue dónde estaba Valeria cuando no estaba con él. Yo, en cambio, lo sabía perfectamente. Desde hacía meses, había contratado a un investigador privado para seguir sus movimientos. No porque me importara lo que hiciera en su tiempo libre, sino porque necesitaba pruebas contundentes de lo que ya sospechaba. Y no me tomó mucho tiempo obtenerlas. Valeria tenía un amante, un hombre más joven, con el físico de un modelo y la actitud despreocupada de alguien que sabe que nunca tendrá que trabajar un día en su vida. Un oportunista, igual que ella, solo que más astuto. Al principio, sus encuentros eran discretos. Una cena en un restaurante de lujo, una escapada de fin de semana con la excusa de visitar a una amiga, algún viaje corto en el que mi padre, ocupado con la empresa, no podía acompañarla. Pero con el tiempo, la discreción desapareció. Empezó a actuar con una arrogancia que solo tienen aquellos que creen que nunca serán descubiertos. Se paseaba con su amante en lugares públicos, tomados de la mano, besándose en esquinas poco transitadas. Como si mi padre ya no fuera más que un estorbo, una cuenta bancaria con la que todavía tenía que lidiar hasta que pudiera deshacerse de él por completo. Y fue en ese punto cuando decidí que era el momento de darle el golpe final. Me aseguré de que mi padre recibiera las pruebas en el peor momento posible. No en privado, no en un ambiente controlado donde pudiera contener su reacción, sino en una reunión importante con algunos de los pocos socios que todavía le quedaban. En medio de una conversación sobre una nueva inversión, uno de mis contactos le entregó un sobresellado con todas las fotos, mensajes y transcripciones de las llamadas de Valeria con su amante. No supe exactamente cuál fue su reacción en el instante en que abrió el sobre, pero lo que sí supe fue que la reunión terminó abruptamente, que su rostro se tornó pálido y que salió del edificio sin decir una palabra. Esa noche, según lo que me contaron los empleados de su casa, Valeria llegó a la mansión como si nada. Tal vez pensó que aún podía manipular la situación, que mi padre, por mucho que se sintiera humillado, no haría nada que pusiera en riesgo su propia imagen. Lo que no esperaba era que esta vez no había forma de suavizar el golpe. Mi padre la enfrentó de inmediato, le mostró las pruebas y exigió una explicación. Pero Valeria, en lugar de negarlo o de intentar suavizar la situación, simplemente sonrió con desdén y le dijo lo que probablemente había querido decirle desde hacía meses: ¿y qué vas a hacer al respecto? Porque lo sabía.
Sabía que ya tenía todo asegurado, que su nombre estaba en las cuentas, en las propiedades, en los documentos que mi padre firmó con ceguera absoluta. Sabía que él no podía simplemente echarla de la casa sin consecuencias, que cualquier intento de desheredarla terminaría en un proceso legal largo y costoso que, con los abogados adecuados, ella podría ganar. La discusión fue un espectáculo. Se escucharon gritos, objetos rompiéndose, puertas azotándose. Los empleados de la casa no sabían si intervenir o fingir que no escuchaban nada. Y al final, cuando todo terminó, Valeria simplemente tomó sus cosas y se fue. No de la casa, sino del país. Porque en cuanto mi padre trató de cancelar las cuentas conjuntas y recuperar el control de sus activos, descubrió lo que yo ya sabía desde hacía semanas: Valeria ya había vaciado la mayor parte de su fortuna. Las transferencias habían sido constantes pero lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas. Algunas cuentas habían sido redirigidas a paraísos fiscales, otras se habían movido a nombres de terceros. Y como mi padre le había dado acceso total a sus bienes, todo era completamente legal. Lo dejó sin nada. De la noche a la mañana, el hombre que siempre se creyó intocable se encontró en una situación que jamás había imaginado. Sin esposa, sin dinero, sin control. Y yo, mientras tanto, observaba desde la distancia, sabiendo que todavía faltaba el último golpe. Porque aún tenía algo que arrebatarle. Algo que, aunque no fuera tan tangible como su fortuna, le dolería incluso más. Actualización 4. Pasaron algunas semanas desde la huida de Valeria y la devastación de mi padre se hizo más evidente con cada día que pasaba. La noticia de su traición se filtró en los círculos empresariales, y aunque él intentó manejar la situación con discreción, no tardó en convertirse en el tipo de escándalo que nadie podía ignorar. Los hombres como mi padre, aquellos que construyen su imagen alrededor del poder y la autoridad absoluta, no pueden permitirse ser humillados de esa manera. Y sin embargo, allí estaba él, el mismo hombre que se había burlado de mí, que me había tratado como una carga innecesaria, ahora reducido a un ser patético. Traicionado y despojado de todo por la misma mujer a la que había elegido por encima de su propio hijo. La prensa se hizo eco del desastre con titulares mordaces que insinuaban su decadencia. Algunos medios más sensacionalistas incluso lograron obtener fotos de Valeria en el extranjero, disfrutando de su nueva vida con el dinero que le había arrebatado. Estaba rodeada de lujos, sin ninguna señal de remordimiento, mientras mi padre, el hombre que siempre se había considerado inalcanzable, se enfrentaba a la dura realidad de haber sido un peón en un juego que nunca comprendió del todo. Pero la ruina financiera no fue lo único que lo golpeó. Como había previsto, su reputación dentro de la empresa comenzó a desmoronarse con la misma rapidez con la que Valeria vació sus cuentas. Los rumores sobre su mala gestión, sobre su falta de visión y su incapacidad para proteger sus propios activos, hicieron que varios socios e inversionistas empezaran a cuestionar su liderazgo. Algunos de los mismos hombres que antes lo habían alabado comenzaron a distanciarse de él, con esa frialdad pragmática que solo existe en el mundo de los negocios. Nadie quería asociarse con un hombre que había demostrado ser tan fácil de manipular, tan estúpidamente confiado como para permitir que una mujer lo dejara sin un centavo sin que siquiera lo viera venir. Y ahí fue donde ejecuté la última fase de mi plan. No era suficiente con verlo arruinado económicamente. Sabía que, en el fondo, lo que más le dolería sería perder la única cosa que realmente le importaba más que el dinero, su empresa. Durante toda su vida, mi padre había construido su identidad alrededor de esa compañía, presentándola no solo como su mayor logro, sino como una extensión de sí mismo. Y aunque durante años me había tratado como si no tuviera derecho a reclamar un lugar en su imperio, lo que nunca entendió fue que yo había estado preparándome para este momento desde hacía tiempo. Con los contactos que había cultivado y el apoyo de algunos socios clave, logré que la junta directiva considerara su destitución como presidente de la empresa. El argumento era simple: su juicio había demostrado ser deficiente, sus decisiones recientes habían puesto en riesgo la estabilidad financiera de la compañía. Y su imagen pública se había convertido en un problema que ya no podían permitirse. La cláusula que mencioné meses atrás, la que impedía transferencias de acciones sin aprobación del Consejo, me sirvió como base para debilitar su influencia.
Su autoridad se erosionó rápidamente, y cuando finalmente se hizo la votación, la mayoría de los socios votó a favor de su salida. La reunión en la que se le informó su destitución fue, según me contaron, un espectáculo patético. Mi padre, acostumbrado a dictar órdenes y a ser temido, se vio obligado a escuchar mientras le explicaban, con un tono calculadamente profesional, que ya no tenía un lugar en su propia empresa. Intentó resistirse, amenazó con demandar, exigió que reconsideraran su decisión. Pero no importó. Los documentos estaban en orden, los votos habían sido contados y, al final, lo único que pudo hacer fue abandonar la sala con la mirada perdida, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Poco después, su mansión, aquella en la que había vivido con Valeria, fue puesta en venta para cubrir algunas de sus deudas. Sin acceso a las cuentas que antes le aseguraban una vida de lujos, tuvo que resignarse a mudarse a un apartamento mucho más modesto, lejos de la ostentación con la que solía rodearse. Dejó de frecuentar los círculos empresariales y sociales en los que antes era una figura destacada. Ya no recibía invitaciones a eventos exclusivos ni llamadas de antiguos socios. Era como si, de la noche a la mañana, hubiera dejado de existir para el mundo que tanto había valorado. Y entonces ocurrió lo que en el fondo siempre supe que pasaría. Después de meses de silencio, un día apareció en la puerta de mi casa. No lo vi llegar, pero mi asistente me avisó que había un hombre esperando afuera, que parecía nervioso, ansioso, casi irreconocible en comparación con la imagen imponente que alguna vez tuvo. Me tomó un momento procesar la idea de que realmente estuviera allí, de que después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había perdido, tuviera el descaro de buscarme. Cuando salí a verlo, apenas lo reconocí. Su ropa, aunque aún de buena calidad, ya no tenía el aire impecable de antes. Su cabello, siempre perfectamente arreglado, ahora tenía mechones grises más evidentes, y su rostro reflejaba un agotamiento que no se podía ocultar. No dijo nada al principio. Solo me miró, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Y cuando finalmente lo hizo, su voz ya no tenía la firmeza de antes. Con un tono que no le había escuchado jamás, dijo que había cometido errores, que sabía que me había tratado mal, que no esperaba mi perdón, pero que necesitaba mi ayuda. No sentí compasión. No sentí ni un atisbo de la necesidad de aliviar su miseria. Solo recordé cada una de sus palabras cuando me llamó un inútil, cuando me dejó claro que no merecía nada, cuando decidió que su esposa valía más que su propio hijo. Le respondí con la misma frialdad que él me mostró tantas veces. Le dije que él mismo me enseñó que la familia solo es importante mientras sea útil, que el dinero es lo único que realmente importa en este mundo. Le recordé cómo me despreció cuando creyó que no lo necesitaba, cómo me dejó claro que no tenía derecho a su legado. Y luego, con la misma indiferencia con la que me despojó de todo, le dije que ahora era él quien no tenía derecho a pedirme nada. Su expresión se desmoronó en ese instante. No hubo más súplicas, no hubo más palabras. Solo me miró una última vez, con la derrota grabada en su rostro, y se dio la vuelta para marcharse. Cerré la puerta sin siquiera verlo alejarse. Porque, en el fondo, ya no importaba. Él ya no era nadie. Ya no tenía dinero, ya no tenía poder, ya no tenía el respeto que tanto valoraba. Y lo mejor de todo es que todo lo que le ocurrió fue consecuencia de sus propias decisiones. No le arrebaté nada que él mismo no hubiera entregado con su arrogancia. Solo esperé y le di el último empujón cuando ya estaba al borde del abismo. Actualización final. Pasaron 2 años desde la última vez que vi a mi padre, desde aquella escena en la que apareció en mi puerta como una sombra de lo que había sido, suplicando por la ayuda que jamás me ofreció cuando yo la necesité. No volví a saber de él, ni intenté buscarlo. Después de todo, no tenía ninguna razón para hacerlo. Él mismo cavó su tumba, y yo solo me aseguré de que no tuviera forma de salir de ella. La empresa, aquella que había construido con tanto orgullo y que había considerado su mayor legado, prosperó mejor sin él. Bajo mi dirección y con los socios correctos a mi lado, logramos reestructurar las operaciones. Eliminamos las prácticas obsoletas que él se negaba a abandonar y modernizamos los procesos que él había considerado innecesarios. No fue difícil, porque en realidad,
Su mayor obstáculo siempre había sido su propio ego. Durante años se creyó indispensable, pero la verdad era que el negocio funcionaba mejor sin sus caprichos y su necesidad de demostrar constantemente su autoridad. Mientras yo consolidaba mi control sobre la compañía, mi padre se hundía aún más en la miseria. Sus intentos de volver al mundo de los negocios fracasaron uno tras otro. Nadie confiaba en él. Su reputación, una vez impenetrable, se había convertido en un lastre. Ningún socio importante quería asociarse con un hombre que había sido públicamente humillado, que había perdido su fortuna por una mujer a la que no supo controlar. En un mundo donde la imagen lo es todo, ser visto como un hombre débil era la peor condena. No tenía dinero, no tenía influencia, no tenía aliados. Con el tiempo, se vio obligado a vender lo poco que le quedaba. Primero fueron los autos de lujo que no podía mantener, luego algunas pertenencias valiosas que aún conservaba como símbolos de su antigua grandeza. Pero la venta más significativa fue la de su última propiedad importante, la casa donde había vivido con mi madre. La misma casa en la que crecí, la misma casa en la que ella dejó su huella en cada rincón antes de morir. No sentí tristeza cuando supe que la había perdido. Porque esa casa ya no significaba nada para mí. Se había convertido en un mausoleo de recuerdos distorsionados, en un símbolo de la arrogancia de un hombre que nunca supo valorar lo que tenía. Y verlo perderla fue solo otro recordatorio de que ya no quedaba nada de lo que una vez fue. Después de eso, desapareció casi por completo. Supe por contactos en el sector que terminó trabajando como consultor financiero para pequeñas empresas, un empleo muy por debajo de lo que alguna vez fue su estándar de vida. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero apenas. Se mudó a un apartamento modesto en un barrio que jamás habría considerado digno de él en sus mejores días. Pasó de tener cenas en los mejores restaurantes de la ciudad a hacer cuentas para asegurarse de que su dinero le alcanzara hasta fin de mes. Y lo más irónico de todo es que su historia se convirtió en una especie de advertencia en el mundo de los negocios. Un cuento sobre cómo incluso los hombres más poderosos pueden caer cuando se dejan cegar por su propio orgullo. Se convirtió en el ejemplo de lo que no se debe hacer, una historia que los empresarios contaban en reuniones privadas como una anécdota sobre la fragilidad del éxito. Mi venganza estaba completa. No solo lo había destruido económicamente, sino que lo había reducido a la nada, a un fantasma del hombre que una vez fue. Y lo mejor de todo era que él sabía que todo fue su culpa. Años atrás, él me enseñó que el poder y el dinero eran lo único que importaba, que la familia solo era útil mientras sirviera a un propósito. Me hizo sentir como si no valiera nada porque no encajaba en su visión del mundo. Pero al final, fui yo quien quedó en la cima. Yo quien tomó el control. Yo quien tuvo la última palabra. Y él solo quedó con la certeza de que su legado había sido destruido por la misma persona a la que decidió descartar.